En este apartado vamos a analizar diferentes ejemplos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, de situación en la cual la aceleración es constante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros podemos tener es un vehículo que puede estar detenido en un semáforo y cuando el semáforo se pone en verde, inicia su movimiento. Como mínimo, en el inicio de este movimiento hay una aceleración. Iniciamos el movimiento de este vehículo, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar las ecuaciones que nos describen este movimiento. Son las mismas ecuaciones que vosotros podéis encontrar en el documento PDF que forma parte de este curso. Evidentemente definimos un origen de coordenadas, el origen del sistema de referencia es en la posición inicial del vehículo y podemos decir que para esa posición el tiempo es igual a 0 y la velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Volvemos a visualizar el movimiento. Nosotros lo que tenemos es que podemos utilizar un cronómetro y ver en dos posiciones diferentes cuál es la velocidad del objeto. Vemos que una vez han transcurrido 5 segundos, la velocidad del vehículo son 10 metros por segundo. Y cuando han transcurrido 10 segundos, son 20 metros por segundo. ¿Es un movimiento con aceleración constante? Sí, si es un movimiento con aceleración constante, la variación de velocidad dividido por la variación de tiempo ha de ser igual a la aceleración, ya tendría que ser constante. Lo que podemos hacer es comparar la situación en la posición 5 segundos con la posición con el comportamiento a 0 segundos y lo que sucede a 10 segundos con lo que sucede a 5 segundos. Si cogemos el primer intervalo, tenemos que la variación de velocidades es 10 menos 0, 10 metros por segundo, y la variación de tiempos es 5 menos 0, 5 segundos. Hay una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Si hacemos lo mismo para lo que acontece entre los tiempos t sub 2 y t sub 1, vemos que la variación de velocidades es 20 menos 10 igual a 10 metros por segundo, y que la variación de tiempos es 10 menos 5, 5 metros por segundo. Por lo tanto, la aceleración es la misma. 2 metros partido por segundo al cuadrado. Son unos datos que podríamos haber conseguido experimentalmente y que nos permiten constatar que estamos analizando un problema en el cual la aceleración es constante. Por lo tanto, es un movimiento uniformemente acelerado. Evidentemente, si la aceleración fuera negativa, de frenada, tendríamos un movimiento uniformemente desacelerado, pero eso solo afectaría al signo de la aceleración. ¿De acuerdo? Las ecuaciones que describen este movimiento son para la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el intervalo de tiempo, y la posición es la posición inicial más la velocidad inicial por el intervalo temporal, más el término de aceleración, que es un medio de la aceleración, por la variación temporal al cuadrado. Estas son las ecuaciones que utilizaremos en los siguientes ejemplos. En el primer ejercicio, nosotros lo que tenemos es un camión que circula por una carretera inicialmente a 20 metros por segundo. Y sabemos que en 5 segundos se acelera y su velocidad pasa a ser de 25 metros por segundo. Si la aceleración es constante, durante este periodo de 5 segundos, podemos calcular la aceleración del camión durante este intervalo. Definimos el origen, vemos el movimiento del camión, ¿de acuerdo? Definimos el origen del sistema de coordenadas en la posición inicial del camión cuando estaba a 20 metros por segundo, pero al definir aquí el origen tenemos que la posición x sub 0 es 0 metros, y si definimos el origen del tiempo aquí, también el tiempo t sub 0 es igual a 0 segundos. Sabemos que al cabo de 5 segundos la velocidad es diferente y evidentemente se habrá desplazado hasta una posición x sub 1. Si utilizamos las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, en este caso la de la aceleración es la variación de velocidad
en el intervalo temporal correspondiente. Vemos que la aceleración en ese problema es de 1 metro por segundo al cuadrado. Otro ejemplo sería el de una locomotora que necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad constante. Es decir, parte del reposo y sabemos que tardará 10 segundos en alcanzar un régimen de velocidad constante que en este caso es de 25 metros por segundo. Una pregunta sería evidentemente la aceleración. Otra podría ser qué espacio ha recorrido la locomotora desde el inicio antes de alcanzar esta velocidad constante. Definimos el origen de coordenadas en la posición inicial de la locomotora y vamos a ver su movimiento. Parte de la posición 0, x sub 0 igual a 0, la velocidad inicial es igual a 0, el tiempo inicial lo definimos como el origen de tiempos, cuando comienza el movimiento t sub 0 es igual a 0 y tenemos que la aceleración en este tipo de movimiento es la variación de velocidad en un intervalo temporal determinado. En este caso 25 sobre 10, 2,5 metros partido segundo al cuadrado. Si utilizamos la expresión para conocer la posición, sabemos que es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el intervalo temporal al cuadrado. Como hemos definido la posición inicial como 0 y la locomotora parte del reposo, su velocidad inicial es 0. Por lo tanto, solo es diferente de 0 el último término, un medio de la aceleración por el intervalo temporal al cuadrado. Sustituyendo los valores, obtenemos que en este periodo de aceleración la locomotora ha recorrido 125 metros.